Arellano, contigo. Bueno, pues agradezco muchísimo en esta ocasión en Claudia Comparte Contigo que esté con nosotros Manuel Mariano Hernández García. Él es director general de Descubriéndote, es consultor y psicoanalista desde hace más de 21 años. Tienes doctorado en clínica psicoanalítica, maestría en clínica y psicoterapia psicoanalística. Eres licenciado en psicología, especialista en sexualidad y psicoterapia de la vida amorosa. Tienes diplomado en diagnóstico diferencial en niños y adolescentes y en infancia, psique y psicopatología. Y bueno, pues nos trae contigo esto que todos nos cuestionamos sobre el asunto de esta violencia que vemos tan generalizada y tan común y tan frecuente, tristemente, en Estados Unidos con estos tiradores masivos. Te doy la bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación, un gusto. A ver, Manuel, ¿cómo tratar de entender esto? ¿Hay tal cual alguna psicología detrás de este tipo de personajes? ¿Qué está pasando con estos jóvenes adolescentes, concretamente hablando en Estados Unidos, por ponerlo en un contexto? Bueno, lo que yo pienso es que primero tendríamos que hacer una distinción entre violencia y agresión. Es decir, la agresión es un instinto, es algo más primario del ser humano, es algo natural. En este sentido, la agresión puede tener dos ámbitos, lo constructivo o lo destructivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la agresión es la energía que te mueve para hacer cosas como ir a estudiar, como ahorrar para comprarte un auto, viajar, etcétera. Pero en un sentido destructivo, pues te lleva a cometer actos de violencia en donde a veces lo haces por defensa y en otras ocasiones lo haces ya como un estilo y forma de ser, ¿sí? Por ahí, hace unos años hubo una investigación interesante de una socióloga en Londres que entrevistó a 33 ex narcotraficantes y entonces estas personas le decían que ellos no tenían ninguna empatía hacia las personas que resultaban ser sus víctimas, porque la coincidencia o la constante es que ellos habían crecido en medios o en entornos muy hostiles, donde el asunto se volvía un tema de supervivencia y entonces es la ley del más fuerte. Entonces para esta gente pues la violencia es parte de su día a día. Para jóvenes como los que han incurrido en estas cosas terroríficas allá en Estados Unidos, estamos hablando de jóvenes que probablemente han tenido situaciones donde se han vivido y se han sentido maltratados, o han sido chicos víctimas de situaciones de bullying o de violencia en casa, algún tema de abuso físico o emocional o sexual, y que entonces se quedan con un enorme resentimiento, con una carga de hostilidad que en algún punto detona. Hablando de lo que tú estás comentando, veía yo, me eché todo un video sobre el perfil de los últimos asesinos en Estados Unidos y efectivamente es como multifactorial. Todos estos muchachos estaban entre 16 y 18, pero por ejemplo aparece un hijo que dice tal cual es un hijo de un ex militar que era solitario. Había poco afecto, había hijos de padres separados, que sufrió abusos de la madre alcohólica y el padrastro, había un admirador de Hitler que hablaba de la muerte todo el tiempo con conductas suicidas, otro que mató a su mamá, también era hijo de gente divorciada, que bueno, esto no tiene mucho necesariamente que ver, pero son todos los factores juntos, ¿no? Con armas que tienen en casa de manera legal, niños buleados, lo que manejabas, que no iba a la escuela, que tenía Asperger, que es este padecimiento, y no recibía atención médica, otro que siempre se vestía igual y su madre lo superprotegía. En fin, siempre hay como alguna cosa ahí que sí no es como lo cotidiano, o digamos, no me gusta la palabra, pero no sería lo normal, vamos. Sí, es correcto. Y en ese sentido yo creo que caeríamos en un estigma si pretendemos decir un perfil psicológico específico de jovencitos que llegan a incurrir en este tipo de actos de violencia. No lo hay. Más bien, exacto. Yo lo que diría es, hay ciertos factores que predisponen a conductas violentas, a conductas que rayan en lo hostil. Y en este sentido, por ejemplo, hay que empezar por trastornos de conducta. El trastorno negativista desafiante es un trastorno que el chico empieza a retar de manera deliberada a la autoridad, no respeta normas, no respeta reglas. Ni las de su casa, me imagino, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahí es donde ya podemos empezar a observar algunas alertas que nos avisan que estos chicos requieren un apoyo
que garantice que van a encauzar adecuadamente su conducta, sus emociones, y que evitará que caigan en alguna situación de corte hostil. ¿Me explico? Yo, hablando de esto, y yo veía, por ejemplo, o siento que los padres son un primer filtro y también son un enemigo de la situación, porque el padre, cuando es tan amoroso y cuando quiere tanto un hijo, a veces no quiere tener la lectura correcta porque no quiere ver. Veíamos este caso de Texas, y la mamá, cuando le hablan, cuando ella dice, él tendría sus razones, como tratando de justificar, pues obviamente la señora estaba en shock, quiero entenderlo, y además entiendo también porque leí que la mamá de joven tuvo temas de drogadicción y tal, él también traía ahí su perfil, ¿no? Pero trataba como de justificarlo, ¿no? Y esta primera lectura que viene de casa, pues tendría que ser como muy importante y objetiva. Totalmente de acuerdo. O sea, si lo ponemos en un tema de enlistar ciertos cuadros o trastornos, evidentemente tendremos que empezar por el tema de la tolerancia a la frustración, la capacidad de espera, donde el chico tenga esta posibilidad de aprender a canalizar sus emociones y entender que él no puede golpear, no puede lastimar, no puede maltratar, por mucho que lo hayan agredido, lastimado o violentado, que existen otras formas y otros medios para intentar resolver una situación de esta naturaleza. Por otro lado, por ejemplo, un cuadro depresivo en los niños particularmente puede derivar en que ellos griten, peguen, muerdan, como una expresión y manifestación de ese estado depresivo. También hay temas enfocados a la impulsividad que tenemos que pensarlos desde el punto de vista de la corteza prefrontal. Sabemos que esta área es la encargada del control de los impulsos y la regulación de la conducta. Y ojo con esto, esa área termina de madurar en las mujeres alrededor de los 23 a 25 años. En los hombres todavía puede tardar un poco más allá de los 25 años. En ese sentido, lo que tenemos que reflexionar es esto. Si a un joven o a un adulto le cuesta trabajo madurar esta área y desde ahí canalizar adecuadamente sus emociones, a un pequeño, pues evidentemente le va a costar mucho más trabajo y tendrá, en ese sentido, que recibir orientación, acompañamiento, ayuda de un adulto que le enseñe, que le modele cómo se hace todo esto, ¿sí? Y por ahí, por ejemplo, ya con los jóvenes existen trastornos como el límite de la personalidad o borderline. Este trastorno de personalidad involucra que la persona tenga características neuróticas y características psicóticas. Entonces, esa parte genera una labilidad emocional muy importante que va a permitir que un chico caiga en adicciones, en conductas impulsivas, explosivas, donde no dimensiona sus reacciones. Sin embargo, perdón, leía también ahí que hay que ser cuidadosos también con el término de las enfermedades de salud mental, porque hay muchísimas y muchos podemos tener alguna, y puede haber mucha gente que sea esquizofrénica o paranoica o, no sé, ansiedad o depresión, y no necesariamente va a desarrollar esta conducta. Yo lo que leía decía, de hecho, la gente que tiene algún tema de salud mental no es comúnmente la que, o diagnosticada, vamos a decirlo así, entendiendo que tendrá un tratamiento, pues no es la que va a hacer este tipo de acontecimientos, ¿no? Totalmente de acuerdo, y justo por eso hace ratito decía que no podemos estigmatizar, sí, claro. Que tenemos que de características de personalidad, de comportamientos que predisponen, o cuadros de personalidad que dan pauta para que una situación así suceda. Pero ya en el histórico individual, pues puede haber otros elementos que predispongan este tipo de acciones. O sea, por ejemplo, lo que pasó en Uvalde, es un chico que había sido buleado, que lo habían atacado fuertemente por su condición personal, y en este sentido fue guardando una serie de enojo y resentimiento que más tarde lo lleva a ejecutar todo esto. Pero por ahí, según algunas investigaciones que se han hecho con respecto a este caso, pues el chico ya traía cierto sadismo, andaba haciéndole daño a animales y cosas por el estilo. Eso, ahorita que lo tocas, me interesa mucho que lo menciones, porque, pues bueno, yo veo mucho de repente Investigation Discovery y tal, y sí sale que estos asesinos en serie y toda esta gente, que pues ya está de alguna manera enferma, claramente, sí es gente que empezó por animales, ¿no? Porque al final es un abuso, no es normal que tortures a un animal y disfrutes haciéndolo, ¿no? Es que ese podría ser un indicador, pero también volveremos a lo que estabas diciendo. No porque un niño maltrate a un animal o tenga conductas sádicas con un animalito, ya podemos decir aquí tenemos un potencial asesino. Puede ser que simplemente sea un pequeño que necesite en ese sentido
enseñarle a encauzar esa parte hostil, Ajá. pero no necesariamente va a ser un potencial asesino. O sea, el diagnóstico sería importantísimo con un especialista, alguien pedir ayuda, ¿no? Si no entiendes o si no sabes hasta dónde la conducta es normal o no lo es, ¿no? Yo lo plantearía así. Si tú ves a un pequeño que tiene arrebatos de ira, de impulsividad, de explosividad, y que de pronto deriva en que eso lo lleve a lastimar a sus compañeritos físicamente, que insulte, que desafía la autoridad, que sea un niño, como dicen por ahí tradicionalmente, sumamente berrinchudo, lo primero que hay que hacer es trabajar en la gestión y canalización de emociones, en las reglas, en los límites, y que este pequeño sepa a qué tiene derecho y a qué no, qué sí puede hacer y qué no puede hacer. Yo después de esto, creo que ya agoté varios esfuerzos para que este pequeño sea encauzado en esa esfera, y veo que no se logra contener adecuadamente. Este pequeño ya me está alertando que requiere de otro tipo de apoyos, y así lo iría escalando. Primero se hace el esfuerzo desde casa, después te acercas a un psicoterapeuta. Si el psicoterapeuta en su diagnóstico y en su estrategia de trabajo logra ir encauzando a este pequeño al punto que va mejorando, ya estamos del otro lado. Pero si observamos que incluso existe algo de corte neurológico o psiquiátrico, ya ahí requerimos del apoyo de un especialista en la materia, que nos apoye con un fármaco para contener y regular esa conducta y comportamiento. No perdamos de vista que el ser humano es integral. Sí, claro. Hay procesos que no son estrictamente conductuales o emocionales, sino también tienen que ver con un tinte neurológico. Químico. ¿Ah? Sí, sí. Exactamente. Sí, sí. ¿Y qué tanto le atribuyes tú, por ejemplo, un porcentaje? Porque entonces me ocurre decirte que el medio ambiente también es determinante, ¿no? O sea, más allá de todo lo demás, el medio ambiente en el que te desenvuelves, lo que vives, con quién convives, lo que ves, también afecta muchísimo, entiendo, entonces. Por supuesto, por eso ponía el ejemplo de estos exnarcotraficantes. Ya. También se hablaba ahorita en un ejemplo de los padres divorciados. Voy a decir algo, si los padres se divorcian de manera violenta, usan al chico como un elemento para lastimarse y agredirse, lo chantajean, lo manipulan, claro. Todo eso el niño lo está introyectando, Sí, lo está claro. interiorizando. Sí, lo estás poniendo arriba de la mesa, ¿no? Oye, y otra cosa que me llama mucho la atención, querido Manuel, es esto de que muchos de ellos amenazan antes, lo dicen, lo visualizan, lo ponen en las redes sociales, ¿no? Yo veía hace unos minutos antes de esta entrevista un muchacho ahí, ¿no? Que tal cual lo dijo. Lo voy a hacer con una R15, dicen dónde. Vamos, da todos los detalles como si fuera esta necesidad ahí de notoriedad. Es que ahí se juega otro factor, la necesidad de ser visto, la necesidad de ser reconocido. Los lleva a subir en red social algo como esto. De hecho, a veces así hacen los chavos. Aquí en México, antes de la pandemia, hubo una tendencia muy importante en donde de pronto se retaban a liarse a golpes. Y entonces hacían ciertos anuncios en donde decían dónde y cuándo o cómo iban a pasar las cosas. Y era una forma de expresión y de manifestación. Pero para los adultos, ya sea maestros, ya sea padres de familia o algún otro espectador, pues sí son alertas de que algo se está jugando ahí. Claro. Y hay que intervenir. Sí. El asunto es que de pronto como que los papás se tornan ciegos a este tipo de situaciones. Las escuelas a veces quieren como amortiguar o minimizar ciertas expresiones o manifestaciones por evitarse un lío. Claro. Te puedo decir que cuando me toca trabajar con niños y adolescentes en las escuelas, muchas veces intervengo en el sentido de ir a hablar con la psicóloga del colegio, con el coordinador de grado, a veces hasta con el mismo director, buscando dar estrategias para que se apoye a los chicos. Y a veces los propios profesores sí llegan a como querer minimizar algunas cuestiones para evitarse algún lío con los padres, ¿sabes? Pero no, yo pienso que es una responsabilidad social la que tenemos todos. Colectiva, intervenir en tiempo y forma para prevenir, para contener o encauzar. Sí. Oye, acaban quitándose la vida la mayoría de las veces, si no es que acaban abatidos, pero comúnmente ellos mismos se quitan la vida. ¿Eso quiere decir que dentro de sí, en algún nivel, tienen conciencia real de lo que están haciendo, tienen culpa, o qué pasa? Mira, yo pienso que ya es como consecuencia de no poder con toda la situación que vienen en consecuencia viviendo y experimentando. O sea, lo pondría más desde ese lugar. No necesariamente están 100% conscientes de esto. Ya. Hay que entender que, por ejemplo,
ya cuando hay un suicidio ya hay núcleos psicóticos puestos en juego. Eso hay que entenderlo claramente. Sí, sí, sí. No, y como dices, verlo con un especialista, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, imagínate los maestros, ¿no? Hoy me pongo a pensar cualquier comunidad en Estados Unidos, y puede pasar en cualquier lado, pero estamos hablando en este contexto, los maestros, la responsabilidad que tienen y la capacidad de respuesta a la que se sienten obligados, porque simplemente por ser el adulto a ti te toca proteger al menor, ¿no? Pero no necesariamente son los que en un momento dado van a actuar de la mejor manera, no necesariamente, no están preparados para esto, sin embargo tienen que hacerlo. El estrés postraumático, y sobre todo en los niños, esta niñita que se embarró de sangre de su propio amigo para salvar la vida, que me parece que es una reacción como muy adulta. Y estamos pensando en una niña de 11 años, de verdad, y fue así, se salvó, ¿no? ¿Qué decir de esto? Pues mira, mi experiencia es que los maestros son los primeros en ir identificando cuando algo ya no anda bien con un alumno. Ajá. Y evidentemente no tienen por qué tener todas las herramientas para acompañarlos, para asesorarlos o para hacer algo. Ajá. Pero sí son las figuras que pueden alzar la mano y decir, con este pequeño están ocurriendo ya cosas que están fuera de lugar, ¿sabes? Tienen esa corresponsabilidad en cuanto son alertados. Si están haciendo saber que tu hijo está incurriendo en conductas que no son las adecuadas, pues como papá intervienes. Y si te están sugiriendo buscar ayuda, lo tienes que hacer. Claro. Sí, dejar el amor a un lado, ¿no? Porque hay que ser un poco objetivos. Digo, tú a veces, pues, estando dentro no ves las cosas con esa objetividad, por eso existen los especialistas. A ver, por ejemplo, ahorita, ¿qué le atribuyes tú al tema de la venta de armas? Porque, pues, hemos oído tanto y sí, digo, claramente para nosotros, México, pues, es una locura el acceso al armamento que tienen en Estados Unidos, cualquiera puede tener una, es muy accesible. Veía yo que ahorita acaba precisamente un legislador de Virginia, que se llama Don Beyer, presentó ahí un proyecto de impuesto al 1000% a armas semiautomáticas. Esto para que fueran impagables, pues para gente joven, quiero pensar, ¿no? El muchacho ponían el ejemplo, Salvador Ramos, ahorita le costaría esa arma que utilizó $18,700 si le pusieran un impuesto del 1000%, cuando le costó $500. ¿Qué tanto crees que afecta esto? Porque también se oye, es que no es el arma, es el acceso, es que hay quien la usa, es que, no, bueno, pero también si tienes esa facilidad, me imagino que esto complica las cosas, ¿no? Mira, yo lo que pienso es esto. Así como se dice información es poder, yo pienso que nuestros niños y adolescentes tienen acceso a muchas cosas para las que no están preparados para manejarlas, para encauzarlas. Entonces, digo, Estados Unidos tiene una serie de ideas y de formas en las cuales pues, lamentablemente está permitido y ahí están padeciendo las consecuencias de esto. ¿Me explico? Sí. Acá yo te diría con los adolescentes, he ido observando cómo de pronto hay una especie de identidad o admiración hacia el narco, porque tienen dinero de manera rápida, sin mayor complicación entre comillas. Entonces los chavos se identifican con estos personajes y de ahí la aspiración o el deseo de querer tener incluso un arma o cosas como esto. ¿Esto hará que las sociedades o las familias poco a poco eduquen a sus hijos más en cómo reaccionar? Me refiero, en el momento no sabes qué hacer. Hay gente que trae un héroe adentro y así se nace, yo lo creo. Y entonces das tu vida o proteges o te quedas para salvar. Y hay estudios que dicen, pues ahora sí que salves el que puede y sal corriendo, porque si te quedas a ayudar al que le acaban de disparar, te van a disparar a ti también. En fin, no se sabe uno nunca cómo va a reaccionar, pero ¿qué? ¿Nos volveremos a la larga sociedades en ese sentido más egoístas? ¿O cómo manejárselo a un niño? Porque no me puedo imaginar cómo esos niños que vivieron eso van a volver a la escuela. O en cualquier otra escuela, que no sabes a lo que estás expuesto. Híjole, es que ya entramos en el terreno de hablar de muchos elementos que a nivel social hablan de un deterioro que traemos. Porque, por ejemplo, hoy en día nuestros jóvenes están en un hedonismo, en un narcisismo muy grande, donde solo importan sus deseos, sus necesidades. Entonces, ya este tema de la empatía, el mirar al otro, se vuelve algo complicado. Si a eso le sumas una patología donde hay algún tipo de trauma, algún resentimiento, algún enojo, algo que predisponga a, pues entonces ahí tienes una dificultad grave. Entonces, el trabajo en la educación con los chicos desde pequeños, desde la gestión emocional o enseñarles a manejar sus emociones de manera adecuada, desarrollo de habilidades socioemocionales
y estar atentos en la contención de ciertos cuadros, pues se vuelve la necesidad básica para evitar este tipo de atrocidades. Es que lo explicas muy bien, porque yo creo que sí hay una constante, si pudiéramos sacar alguna sin pretender meterlo en ninguna caja, pero yo creo que sí hay un elemento ahí de soledad y al mismo tiempo de demasiada información, porque siento que la gente o los jóvenes más solitarios, pues sí se van mucho a redes sociales, todo el mundo las usa. Pero ahí es donde nuevamente la casa, los padres tienen que estar muy pendientes porque un niño que se aísla, un niño que está solo todo el tiempo y que nadie lo está viendo, pues está con al mismo tiempo es una soledad, pero es una compañía de información que no necesariamente es oportuna ni correcta, ¿no? Exacto. Ahora, se ha hablado mucho de un tema como es los límites, las normas en casa. Se hablaba mucho de cómo esta parte se ha ido delegando hacia figuras como los abuelos, las niñeras o las nanas y tal, incluso los colegios. Pero en realidad también la caída de la investidura de la figura del padre como representante de la ley, esto te lo digo más desde un punto de vista psicoanalítico, ha dado pauta para que los chicos ya no reconozcan a la figura de autoridad, que se sientan con el derecho de violentarla incluso. Hace poquito aquí en México se hizo ahí alguna investigación y, por ejemplo, para mucha gente ya se le es fácil y hasta algo de orgullo retar al policía, aliarse a golpes. Sí. Tienes una formación, una preparación en términos de artes marciales y terminas ganándole. Sí. Pues te enalteces, ¿no? Pero ahí lo grave es que ya se está borrando el respeto hacia una figura de autoridad. Y entonces eso también te da una explicación desde otro ángulo de los niveles de violencia que estamos experimentando. Y de la falta de civismo, ¿no? Que volvemos a la empatía y a muchas cosas. Exactamente. Es que sí es multifactorial. Te preguntaría como últimas cosas, vamos para allá, es decir, la sociedad mexicana, entiendo, es muy diferente en muchos sentidos, carecemos de otras cosas, somos diferentes, pero también estamos en un entorno tremendo, ¿no? De repente ver las noticias, yo que veo tantos noticieros al día, ya en la noche a veces digo, no las quiero ver porque es pura cosa negativa y estamos viendo guerra y estamos viendo pues simplemente la seguridad que hay lamentablemente ahorita en nuestro país. Estamos muy expuestos, las cosas no están sencillas. ¿Y tú qué dirías como especialista? ¿Habrá que irles digiriendo la información a los jóvenes hasta dónde podemos? Porque pues ahí están las redes, ¿no? Pues mira, yo te diría, como especialista, en cada foro donde tengo oportunidad de dar una opinión, de brindar algún tipo de reflexión, ya sea a los padres de familia, a los docentes o a los alumnos, no pierdo oportunidad para hacer hincapié en la importancia que tiene el trabajar en valores como el respeto, la empatía, la responsabilidad emocional, básicamente como elementos para una sana convivencia. ¿Sí? Y en ese sentido a los padres siempre trato de hacerles notar que los pilares de la base emocional de un ser humano está asentado en afecto, en pertenencia y estructura. Y les dejo saber que la estructura implica orden, hábitos, reglas, límites. Sí, claro. Enseñarlos a hacerse responsables de sus decisiones, de sus actos, y que ellos mismos no violenten a sus hijos, porque cuando yo educo con violencia, estoy enseñando que la forma en la que los problemas se resuelven es a través de la violencia. En su momento hice una entrevista cuando la pandemia por los niños, ¿no? Cuando los niños regresaron a las escuelas, que les costó muchísimo trabajo. Yo decía, qué difícil como madre decirle a tu hijo, oye, ya no le compartas tu lunch, oye, no vayas a abrazar a ningún niño, ¿no? Porque al final el mexicano es querendón, apapachador, nos acercamos, nos tocamos, y ciertamente esto cambió. Y también es una manera de poner distancia, de a lo mejor hostilizarnos o ser menos empáticos, y tenía que ser así, no había de otra, ¿no? Y ya justamente ya nos quedamos un poquito más alejaditos, tenemos más cuidado, y yo no sé todos estos fenómenos que nos vienen a pasar, hasta qué punto pues son benevolentes o más bien pues dañan este tema pues empático, que era o que ojalá siga siendo de algún modo sostenible, pues. A propósito de lo que dices, yo diría dos cosas. La primera es,
Estamos muy habituados a que cuando creemos que alguien es mala influencia para nuestros hijos, queremos que se aleje y que se le excluya y, en pocas palabras, se le termina discriminando. Yo pienso que eso es un error. Yo pienso que como sociedad, cuando tenemos a un pequeño en el grupo de nuestro hijo que está teniendo dificultades, que está mostrando ahí una serie de situaciones, tenemos que ver la forma de que se le acompañe y se le encauce hasta que este pequeño se integre adecuadamente, porque también está muy visto que muchos de estos pequeños que terminan siendo corridos de uno y otro colegio, ya no establecen lazos profundos y se quedan con una sensación de rechazo, de resentimiento. Claro. Y de pronto muchos de ellos abandonan los estudios y pues, ¿qué crees? A este tipo de jovencitos ya más adelante el narco los recluta. Entonces, si como sociedad no contienes, pues entonces espérate este tipo de reacciones, ¿sabes? Claro. Sí. Sí, todo el mundo sale corriendo, ¿no? Y tendríamos que ser un poco más, pues colectivos en la responsabilidad que conlleva, ¿no? Porque al rato pues te lo vas a encontrar fuera y ese es el que te va a saltar o vete tú a saber, ¿no? Me dejas muchos puntos muy claros, lo cual te agradezco muchísimo. Estamos viendo tus redes a lo largo de la entrevista y bueno, pues estaremos pendientes y habrá muchos temas más de qué platicar si me lo permites y te agradezco nuevamente. Claro que sí. Gracias a ti.